Vamos a continuar con el estudio de Romanos y hoy día vamos a continuar con el capítulo 8. Leemos, vamos a orar y luego comenzamos. Vamos a leer un par de versículos, ¿ya? Dice: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Padre, te pedimos que nos dirijas en este estudio y que nos hables por medio de tu palabra, Señor. La verdad, tu palabra es lámpara, es miel, y oramos para que nuestro corazón sea quebrantado por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a continuar y continuando con nuestro estudio a los romanos. Es interesante porque los últimos capítulos, lo que Pablo ha hecho ha sido compartir acerca de la relación del cristiano nacido de nuevo, ya justificado por medio de la fe en Cristo, con el pecado y con la ley. Principalmente los capítulos últimos, ¿no? Los capítulos 6 y los capítulos 7, Pablo nos ha compartido de que en el 6 hemos muerto al pecado en Cristo, que el poder del pecado ya no tiene potestad sobre nosotros, ya no es nuestro dueño, ya eso fue sepultado con Cristo y hemos nacido a una nueva vida en Cristo, ya no somos prisioneros del pecado y ahora somos esclavos prisioneros de Jesús. En el 7 vimos que a través de una analogía que hizo Pablo tomado del matrimonio, nos enseñó que también habíamos muerto a la ley y que si nosotros no terminábamos con el antiguo régimen de la ley, no podíamos vivir en el nuevo régimen del Espíritu. Y el nuevo régimen es el importante, el nuevo régimen que nosotros tenemos en Cristo ahora y por el cual vivimos es el régimen del Espíritu Santo. Ya no en la ley, sino en el Espíritu. Y porque vimos nosotros que en realidad la ley no era el problema, ¿no? La ley no era el problema, no es que la ley de Dios sea mala y haya sido mala, sino al contrario, la ley de Dios era justa, era santa y buena, pero nos encontramos con el problema de que nosotros los seres humanos no podíamos cumplir con las demandas de la ley. Nosotros no lo podíamos hacer, por más esfuerzos que hiciéramos, porque el tema no era externo en el hombre, sino interno en el hombre. No estaba fuera, sino estaba dentro de nosotros. Y lo que Pablo nos compartió en los últimos versículos del capítulo 7, principalmente desde el 7 hasta el 25, en los versículos 7 al 25 del capítulo 7, es su experiencia con la ley. Él nos dijo que él fue recordemos que Pablo fue un fariseo religioso y que pensó que él cumplía con las demandas de la ley de manera externa, hasta que se reveló a su vida Jesús y cambió todo. O sea, Pablo entendió cuando conoció a Cristo que entonces la ley no era un tema externo, sino un tema interno del corazón. Y él tuvo que descubrir, se le reveló esa verdad espiritual, que la ley no era un conjunto de normas externas, sino que el tema de la ley iba mucho más allá y que el examen que el hombre tiene que hacerse delante de la ley es interno y no externo. Y entonces Pablo se dio cuenta que estaba perdido. Pablo se dio cuenta que no podía cumplir con las demandas de la ley. Pablo se dio cuenta de que él estaba total y completamente perdido si seguía así como estaba, que la ley lo condenaba todo el tiempo, que no podía vivir ni cumplir con las demandas de la ley. Él se dio cuenta de eso. Y cuando se dio cuenta de eso, él dice que fue a Jesús. Él entendió que la ley era espiritual, como decía el versículo 14, ¿verdad? Pero que él era carnal, que estaba vendido al pecado, entonces se encontró encerrado. Entonces dijo, ¿cómo lo puedo hacer entonces? Si yo estoy mal, si yo soy carnal, si quiero hacer lo bueno pero no lo puedo hacer, entonces ¿qué tengo que hacer? ¿Dónde voy? Como decían antiguamente, ¿cierto? En el Chapulín Colorado, y ahora, ¿quién podrá defenderme? ¿Quién podrá ayudarme? Entonces, necesitaba Pablo desesperadamente en su experiencia de vida alguien que viniera a solucionar ese problema. Y por eso es que él exclama, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él exclamó en un momento de su vida, él llegó a exclamar, ¿cómo puedo agradar a Dios si no puedo agradar a Dios? La respuesta fue Jesucristo. Y esa es la respuesta que mismo Pablo nos dio en el verso
25 del capítulo 7. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro, Señor nuestro. Esa era la solución de Pablo. La solución al conflicto con la carne, la solución al conflicto de lo que eres naturalmente, esta naturaleza pecaminosa que tenemos, esta naturaleza en Adán, está en correr a Jesús. Por eso, hermanos, nosotros que somos padres, a nuestros hijos tenemos que enseñarles a correr a Jesús cuando se comportan y cuando hacen cosas que nosotros sabemos que están mal. La manera, esa es una tremenda oportunidad que nosotros tenemos para que nuestros hijos les enseñemos a ir a Jesús. Y ellos tienen que entender, así como también nosotros tenemos que entender, que aunque queramos hacer lo bueno, no lo podemos hacer. Y necesitamos a Cristo, necesitamos a Jesús, ir y correr a Él. Entonces el ser humano hoy día corre a cualquier cosa para tratar de paliar este mal que hay en él, pero no puede lograrlo, la libertad, porque mientras no vaya a Jesús, no va a haber libertad en su vida. Y entonces lo que hace el hombre para evitar a Cristo va a un montón de cosas. Se mete en distintas disciplinas y prácticas de un montón de cosas para ver si le arreglan el problema. Pero el problema no está fuera de nosotros. El problema está dentro. El problema no está en lo que hago. El problema está en lo que soy. ¿Se entiende? Porque finalmente yo lo que hago es lo que soy. Hago lo que no entiendo, lo que no quiero a veces. ¿Por qué nuevamente hice esto? ¿Por qué mentí? ¿Por qué robé? ¿Por qué trato mal a mis padres? ¿Por qué hago esto? La explicación es que tú tienes la naturaleza de Adán en tu vida. Y necesitamos a Jesús para que eso termine. Por eso los capítulos 6, 7 y 8 son maravillosos, porque el 6 nos muestra que en Cristo podemos deshacernos del poder maléfico del pecado, ese rey poderoso que nos tenía, y también de la ley. Y ahora que estamos en Jesús, estamos caminando y podemos caminar en el Espíritu. Y ese es el tema del capítulo 8 de Romanos, la vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu. Allí dice el título, ¿no? El Espíritu de vida. Porque ahora Jesús, a través de Cristo, Dios ha puesto ahora su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Por lo tanto, hermano, la respuesta de Pablo a su miseria, a su completa limitación humana, era rendirse a Jesús. Esa fue la respuesta de Pablo. Y esa es la respuesta también para tu vida y para nosotros, cuando tenemos este tipo de conflictos en nuestra vida, cuando tengas estos conflictos. Y sabes, hay un punto importante. El punto es que Pablo no se quedó en el miserable de mí, porque hay muchos que se quedan ahí. Hay muchos que se quedan en el miserable de mí, ¿no? Oh, soy malo, estoy mal, no puedo seguir, estoy mal. Pero nos quedamos en el diagnóstico, ¿no? ¿Te fijas? Miserable de mí. Y paso toda mi vida pensando que soy miserable. Y lo soy. Pero nos falta la segunda parte. La parte que hizo Pablo. Es ir a Jesús, pues. Es correr hacia su misericordia, es correr hacia sus brazos, es poner nuestra confianza absoluta en la persona de Jesús. Porque esa es la idea, hermano. Lo que Dios quiere es que nosotros lleguemos a ese punto de exclamar miserable de mí. No para hundirnos en eso, sino para que corramos a quien debemos correr, que es a Jesús. Ese es el tema. Dios no quiere vernos hundidos en la vida. Nos quiere que reconozcamos nuestra miseria, no para quedarnos en la miseria, sino ahora para correr a Jesús. Eso es lo que Pablo nos compartió. Y este tema sigue, ¿no? En el versículo 1 del capítulo 8. Que ahora en este capítulo 8 es un capítulo tremendo que encontraremos la clave para mantenernos gozosos permanentemente. Es el capítulo del Espíritu Santo, le han puesto muchos autores. El capítulo del Espíritu Santo, el capítulo de la vida en el Espíritu, el capítulo de la libertad en el Espíritu. Porque ahora que vinimos a Jesús, Jesús puso su Espíritu Santo en nosotros. ¿Se acuerdan que se los prometió a los discípulos? Les dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque yo cuando me vaya el Padre les va a enviar. Voy a rogar al Padre y el Padre les va a enviar al Espíritu Santo.
yo no voy a estar en la tierra, es verdad, se fue, pero les voy a enviar al Espíritu Santo. Otro consolador, uno de la misma calidad, no inferior a Jesús, uno de la misma calidad, que esté con ustedes y haga 3 cosas. Les convenza de pecado, de justicia y de juicio. Primero, les convenza de pecado, los lleve a exclamar, miserable de mí. Segunda, de justicia, que los lleve a vivir una vida justa. ¿No? Importante. El Espíritu Santo nos va a llevar a vivir una vida justa delante de Dios. Él es el que va a guiarnos y darnos el poder para vivir la vida cristiana hasta el último día de nuestra vida. Y ese proceso se llama santificación. Y el Espíritu Santo va a hacer eso. Y entonces Pablo ahora dice en el verso 1 del capítulo 8, recordemos el último versículo continuando, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, ¿verdad? Y dice el 1 ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo primero que nosotros vemos entonces es que en Cristo somos libres de condenación. Y su Espíritu a la vez me da vida. Es decir, totalmente libres de condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué pasaba con la ley? Nos condenaba todo el tiempo. ¿Qué pasaba con la ley? Había condenación, nos condenaba. Pablo lo llama en Gálatas la maldición de la ley. Porque nos condenaba todo el tiempo. Una vez más, debemos repetir, no porque la ley ha sido mala, ¿no? Sino por el contrario. Nosotros éramos los malos, nosotros éramos los miserables, pero ahora ninguna condenación hay en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús, y eso es importante, hermanos, en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación en Cristo Jesús. Eso es algo importante que nosotros debemos tener claro, debemos ser muy claros en esto. Es en Cristo Jesús que no hay condenación. Si yo me muevo de Cristo, en realidad es difícil. Sin Cristo voy a estar condenado. Es solo en Cristo es que no hay condenación. Jesús nos liberó del pecado y de la muerte. Primero, al vivir una vida sin pecado, cumpliendo con la ley, y segundo, llevando nuestros pecados sobre Él. Él pagó por nosotros y por eso no somos condenados. Él vivió una vida sin pecado. Recuerde que Él dijo en Mateo 5:17, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar. ¿Qué significa abrogar? A eliminar. Dijo, sino que vine a cumplir la ley. Recordemos eso. Jesús vino a cumplir la ley por nosotros. ¿Entiende? Él cumplió y suplió las demandas de la ley. Donde nosotros deberíamos haber estado, Él se puso en nuestro lugar. Interesante. Dice también 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. El único sacrificio que el Padre iba a aceptar de parte de alguien era de parte de alguien justo. No podía aceptar un sacrificio de alguien injusto. Y el único que podía suplir esa demanda de Dios, Padre, era su Hijo Jesús. Por eso tomó la forma de hombre. Por eso vino a este mundo. Fue enviado. Fue nacido de una virgen para morir en la cruz. Esa fue su misión. Y llevar en sus hombros y sobre su cuerpo el pecado de todos nosotros. Él no era pecador. Jesús no estaba pagando por sus pecados. Jesús en la cruz estaba pagando por los tuyos y por los míos. El hombre más justo que hubo, el hombre justo que hubo en la tierra, el único que cumplió las demandas de la ley, fue crucificado en la cruz. Él cumplió la ley al pie de la letra. Él fue justo. Él fue santo. En cuerpo de hombre, pero justo y santo. Dice Filipenses que se despojó. Filipenses 2:6 al 8 dice que Él, siendo en forma de Dios,
No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y hasta la muerte de cruz. Él se despojó de su condición, siendo Dios, y estando en nuestra propia condición, se humilló hasta morir en la cruz, para que nosotros tuviéramos esta libertad hoy día. ¿No? Él llevó sobre sí los pecados de todos nosotros. En Isaías capítulo 53, versículo 5, también, vamos por ahí un segundo, Isaías capítulo 53, versículo 5. Isaías capítulo 53, versículo 5, dice: Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz cayó sobre Él, y por sus llagas hemos sido curados. Fíjese cuántas veces dice que por nuestras rebeliones, nuestros pecados, nuestra paz, y fuimos curados. Es decir, nosotros necesitábamos, Él fue nuestro sustituto, Él se puso en nuestro lugar y cumplió con las demandas del Padre, ¿no? Y Él llevó sobre sí mismo el pecado de todos nosotros, y Él fue quien tomó nuestro lugar, nuestro sustituto, cumpliendo con las demandas de Dios hacia el hombre. Y el resultado de eso es que somos libres del pecado, pero además libres para servir a Dios, ¿no? También Hebreos, vamos a Hebreos un momento, capítulo 4, versículo 15 y 16. Hebreos capítulo 4, versículo 15 y 16. Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16. Dice: Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gracias a que Jesús fue y vivió como hombre, pero además sin pecado, fue que su sacrificio fue acepto delante del Padre. Y finalmente podemos alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Pero es necesario hacer lo que Pablo hizo. Es ir a Él. Es correr a Él. No quedarse en el miserable de mí. No quedarse en el soy malo. No quedarse en el sí, yo sé que estoy mal. Sino ir a Jesús. ¿Qué es lo que hizo Pablo? Correr a Jesús. Pablo tuvo un grito de desesperación, de miserable de mí. Pero cuando supo la respuesta de que tenía la respuesta para su vida, corrió a Jesús. Supo que era Él y corrió a Jesús. Algo importante. Ahora, hemos sido libertados del pecado y la ley, pero con un propósito. Y ese es el tema del capítulo 8. Hemos sido libertados del pecado con el propósito de vivir para Jesús y para poner nuestra confianza ahora en Él. El Espíritu Santo ha venido con poder a morar en nosotros, pero ha venido para ser nuestro nuevo dueño. Ahora ya no es nuestro dueño ni el pecado, ni la ley, ni nada. Nuestro nuevo dueño es Jesús, el Espíritu Santo, es nuestra nueva autoridad. ¿Entienden? Hemos cambiado de autoridad. Y entonces es nuestro nuevo dueño. Lo que la ley no podía hacer, por medio del Espíritu Santo sí es posible.
La ley no podía hacernos personas espirituales a nosotros. Tú no podías ser una persona espiritual, ni puedes ser una persona espiritual que agrade a Dios si caminas en la ley, aún después de haber conocido a Cristo. ¿Entiendes? Sino que después de conocer a Cristo, ahora viene el Espíritu Santo y viene y trae el fruto a nuestra vida. Es muy distinto una obra al fruto. Una obra es algo que el hombre hizo con sus manos. ¿Cierto? Uno dice, ve esta sala y dice, esto es una obra, producto de un esfuerzo humano, porque están todas las cosas colocadas, ¿cierto? Alguien diseñó esta sala y todo fue hecho por hombres. Pero ¿qué puedes decir tú de un árbol de fruta que tú estás sacando su fruto? No puedes decir, esta es obra humana. Simplemente el árbol dio el fruto que tenía que dar. Ahí no intervino hombre alguno. ¿Entiendes? En que el fruto dé la fruta que tiene que dar. ¿Verdad? Eso pasa hoy día con nosotros también. El Espíritu Santo puede ser que una persona débil como nosotros, en este cuerpo pecaminoso como nosotros, pueda ser santa y lleve fruto. El Espíritu Santo puede ser eso que yo no podía ser antes de Cristo. Puede ser que esta persona miserable que soy yo, esta persona débil, pueda llevar fruto y ser santa. ¿Entiendes? Eso es posible ahora en este nuevo régimen. Eso es posible ahora en Cristo Jesús. Y está ahí disponible para nosotros. Por eso que dice acá Pablo que a los que están en Cristo Jesús no hay condenación. Primero, no hay condenación. Ya no estamos condenados, no hay condenación alguna. Pero hay algo importante también. Dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿En qué tiempo está la palabra están? ¿En qué tiempo está? ¿El tiempo? Presente. En tiempo presente, no pasado. Está en tiempo presente. Y eso es requete importante entenderlo. Tú necesitas a Jesús hoy día, necesitas a Jesús, necesitarás a Jesús mañana, necesité a Jesús ayer, necesitaré a Jesús todos los días de mi vida. Porque en Jesús es el único que me da la seguridad de no estar condenado. Si yo me muevo y me salgo de Cristo, hay condenación. Entonces es muy importante el tiempo presente. A los que están en Cristo Jesús. A los que están confiando en Jesús su vida hoy. ¿Entienden? Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. No dijo tome su cruz una vez, cada día y sígame. Y sígame. ¿Quiénes son los que están en Jesús? La respuesta misma la da Pablo en la segunda parte del versículo 1 del capítulo 8. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nos gusta la primera parte. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aleluya, ¿no? Gloria a Dios. Y muchos dicen amén. Pero la segunda parte, ¿quiénes son los que están en Cristo Jesús? Los que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. El tema es que se podría decir que los que no confían en la carne, sino los que ponen su confianza total en Cristo por medio del Espíritu Santo, son los que no están condenados. ¿Entienden? Los que han puesto su total confianza en Cristo y no hay ni un ápice de confianza en sí mismo, son los que no están condenados. Si tú confías un poquitito en ti mismo, no puedes. Tienes que dejar a Jesús su confianza total en Él. Su confianza total en Él. Estar en Cristo Jesús significa estar en total confianza y confiar completamente en la obra de Jesús y que Él hará por medio del Espíritu Santo.
Por lo tanto, hermanos, como hijos de Dios, ya no vivimos para nuestros deseos, sino que vivimos completamente para Cristo. El verso 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a la ley. Perdón, conforme al Espíritu. Entonces, los que no andamos conforme a la carne, los que no andan conforme a la carne, son los que han puesto su confianza total en Jesús. Y entonces, como hijos de Dios, ya no vivimos para nuestros deseos, vivimos para Jesús. Ya no hacemos nuestros deseos. Y quien está escribiendo esto es Pablo, que era un hombre perfecto, entre comillas, antes de conocer a Jesús. ¿Se recuerdan de la conversión de Pablo? Iba, ¿cierto? Camino a Damasco, venía con las cartas de los sacerdotes listos para encarcelar a cristianos, azotarlos y encarcelar a hombres y mujeres. Asolaba a la iglesia del Señor. Pero cuando el Señor Jesucristo en el camino se le apareció, le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces él inmediatamente quedó ciego. Y no le quedó otra que seguir las órdenes de Cristo. Él se puso a disposición de Jesús inmediatamente. Primero quiso conocer a Cristo, dijo, ¿quién eres, Señor? Y lo segundo, quiso ir donde Jesús le ordenó ir. ¿Qué quieres que haga? Le dijo después, Señor. Jesús le dice, entra a Damasco y se te dirá lo que debes hacer. Y ahí esperó. No fue rebelde. Dice Pablo que él mismo dice en sus cartas, dice, yo no fui rebelde a esa visión, no fui rebelde a lo que Dios me pidió. Fui a Damasco y ahí esperé. Hasta que vino Ananías enviado por Dios y oró por él y se le cayeron sus escamas, ¿cierto? Y él vio. Porque él estaba ciego espiritualmente. Pero ¿qué hizo él? Dice que inmediatamente empezó a predicar que Jesús era el Hijo de Dios. Entonces vemos en Pablo una confianza total en la persona de Jesús cuando ésta vino a su vida. Él no dijo, voy a hacer lo que yo quiero ahora. Él dijo, Señor, voy a hacer lo que tú quieres ahora. Por eso Pablo entregó su vida completa a Jesús. Tuvo que ser guiado y nunca dejó de ser guiado por Dios, por Cristo, nunca. Siempre fue guiado por el Señor, por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le prohibió ir a algún lugar, él no iba. El Espíritu Santo le abría la puerta para ir a otro lugar, él iba. Él quería ir a Roma, fue a Roma, pero no en su tiempo, fue cuando Cristo lo quiso y en su tiempo, cuando el Espíritu lo guió y llegó prisionero, de una manera que él no esperaba. Él hizo la voluntad del Señor. Por eso que en Gálatas 2:20 Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, dice Pablo. Y Pablo se consideraba el primero de los pecadores. El primero. Nunca dejó de considerarse un hombre pecador. Nunca. ¿Qué confianza podría tener en un hombre pecador? Mi pregunta es, ¿qué confianza puedes tener en ti mismo si tú eres un hombre pecador? ¿Cómo puedes confiar en ti mismo si eres un hombre y una mujer pecador o pecador? ¿De qué me sirve confiar en mí mismo si soy un hombre pecador y tú un hombre o mujer pecadora? Pablo estaba consciente de que no podía confiar en él. Su confianza total era Jesús. Por eso dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo no vivo ahora. Ahora vive Jesús en mi vida. Porque no puedo confiar en mí.
Pablo le dijo a Timoteo también, ten cuidado de ti mismo. Porque la persona más peligrosa soy yo mismo. No, a veces decimos que, oye, el vecino, que el de allá, que el de acá, que el error de este. No, la persona más peligrosa para el cristianismo soy yo mismo. Porque empiezo a confiar en mi carne y no en el Señor. Por eso Pablo, con tanta fuerza, gracias doy a Cristo, ¿no? Ahora, muy bien, tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? Qué bueno. Ahora podemos vivir para Jesús, gloria a Dios. Versículo 5 del capítulo 8, dice 5 y 6. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Dijimos que los que están en Cristo Jesús son los que no andan conforme a la carne, sino andan conforme al Espíritu. Y ahora Pablo nos da como algunos ya cosas más específicas respecto a quiénes son los de la carne y quiénes son los del Espíritu. Pablo ahora nos presenta un nuevo dilema. Nuestro dilema antiguo antes de venir a Jesús era el pecado y la ley, ¿cierto? Ese era nuestro dilema. Nos tenía el pecado tomado, éramos sus dueños. Hoy ya no lo somos. Estábamos en la ley condenados, hoy ya no estamos condenados. Pero ahora tenemos un nuevo conflicto. Y este conflicto es carne versus espíritu. Ahora tenemos ese conflicto que no teníamos antes, ¿no? Porque ahora tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida. El libro de Gálatas nos habla también de eso. Las obras de la carne versus el fruto del Espíritu. Y esto pareciera ser que es una nueva batalla. Entonces ahora lucho con mi carne, ¿no? Pero también tengo el Espíritu, es un nuevo dilema, es como una nueva batalla. El tema del pecado ya ha sido solucionado, la ley también, pero ahora está el Espíritu Santo. Pero estamos en esta carne atrapados, no totalmente liberados hasta que nosotros vayamos al Señor y Él se venga por nosotros, ya sea por medio de que muramos o que vivamos en la experiencia del rapto. Recién ahí nuestro cuerpo va a ser transformado y ya no vamos a estar sujetos a estas pasiones que hoy día estamos sujetos, pero mientras estamos siendo sujetos a estas pasiones aún, la carne todavía está aquí. Esta carne, ¿no?, que nos traiciona, tenemos esta nueva lucha. Ahora, el tema es el siguiente, que hay dos tipos de personas entonces, los de la carne y los del espíritu. Pero hay un tema que es clave en estos pasajes. Dice, primero, los que piensan, la carne, los que de la carne piensan en la carne, pero los del espíritu piensan en las cosas del espíritu. Es decir, he cambiado mi mente ha cambiado. Ya no pienso lo mismo que pensaba antes. Jesús ha cambiado mi mente por completo. Ahora yo puedo pensar en las cosas del espíritu. Pero también está la carne ahí tratando de llevarme al otro lado. Y está la batalla ahí. Pero acá la clave de este tema, lo que vemos acá nosotros, es que el tema importante aquí es el tema de ocuparse. Fíjense ustedes lo que dice el verso 6. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Y ahí está el tema. Ahí está la clave de este tema. La clave para entender esta nueva batalla. Y ¿sabes? El tema es que la ocupación es aquello que nosotros ponemos como prioridad en nuestra vida. El tema es en qué se está ocupando nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo con Jesús ahora en esta vida cristiana? ¿A quién estamos alimentando más? El Espíritu Santo, hermanos, nos da poder para vencer la carne y el pecado. ¿Sí o no? Es poderoso para eso. ¿Cree eso? Es poderoso. Sí, es poderoso, ¿verdad? Pero tú decides qué hacer con él.
Ahí está el poder del Espíritu Santo. Ahí está la voz del Espíritu Santo por medio de su palabra, pero tú decides qué hacer con lo que Él te está diciendo. Tú decides si vas a ocuparte en las cosas del Espíritu o te vas a ocupar en las cosas de la carne. Tú decides si el Espíritu será tu prioridad o la carne va a ser tu prioridad. Entonces tú dices, ¿por qué no veo el Espíritu Santo en mi vida? Observa tu vida y en qué te estás ocupando y vas a saber por qué no. Si no estás orando, no estás estudiando la Escritura, no estás teniendo tiempos con el Señor, no esperes que el Espíritu Santo llene tu vida. No esperes. Cuando el Espíritu Santo llenó la iglesia de Hechos en el capítulo 2, ¿qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo? Orando. ¿Qué más? ¿Qué otras actividades tenían la iglesia en ese tiempo? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es decir, se juntaban a estudiar las enseñanzas de Jesús. Compartían el pan. Había comunión y compartían las oraciones. Eso estaban haciendo. No fue una casualidad. ¿Entiendes? O sea, tú dices, yo quiero que el Señor me llene, pero no lo vas a esperar así. No existe eso. Si no estás orando, si no estás teniendo el tiempo, si no te estás ocupando en el Espíritu, si no le estás dando la importancia a tu vida espiritual. Pablo dice, el ejercicio de nada aprovecha. O sea, yo puedo estar en un montón de actividades que no van a tener provecho para la vida eterna. Porque yo me estoy preparando ahora como cristiano para la vida eterna, me estoy preparando para ese momento. Porque allá vamos a llegar. No somos ciudadanos de acá, me estoy preparando y debo ejercitarme, como también Pablo en algún momento se lo dice a Timoteo, debes ejercitarte en la fe. Correr esta carrera y usar las armas, las buenas armas. Y entonces a veces decimos, yo quiero vivir en el Espíritu, quiero una vida llena del Señor, pero no tienes tiempo con el Señor, pero estás ocupado todo el tiempo en cosas de la carne, estás alimentando más a tu carne que a Jesús, y entonces ¿cuál va a ser el resultado? Según lo que dice Pablo acá, es que vas a seguir en la carne. ¿Entiendes? Tú decides quién va a ser prioridad. Jesús compartió acerca de esto innumerables veces a los discípulos. Mira, vamos por un segundo a Lucas. Aprovecho de decirles que después que finalicemos Romanos vamos a estudiar el Evangelio de Lucas para conocer más a Jesús. Lucas capítulo 12, más hacia tu izquierda. Evangelio de Lucas capítulo 12, verso 16 al 21. El capítulo 12 es larguísimo, pero el 16 al 21 hay algo interesante aquí. Dice, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos los frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, reposa, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para Dios. Que una persona, el caso de una parábola, que estoy invirtiendo y ocupando su vida en guardar para más adelante, ¿no? Ahora, el tema es que nunca llegaron esos años. Antes que él disfrutara de la cosecha, Jesús, el Señor vino por su vida. Es decir, no sabemos nosotros, o yo por lo menos, yo no sé, si saliendo de acá voy a seguir con vida. ¿O alguno lo puede asegurar? Yo no lo sé.
El día en que tú mueras es el día del Señor para tu vida. Es el día de tu liberación. Es el día en que el Señor te lleva. Y para ese día tenemos que vivir y prepararnos. Este hombre guardó y sus prioridades estaban equivocadas. No es que el Señor no esté hablando que no es bueno ahorrar o no es bueno preocuparse de mi jubilación, no es eso. El tema es que la prioridad de nuestra vida debe ser nuestra relación con el Señor. Y no descuidar esta relación con el Señor. El tema es en qué gasto mi vida, mi tiempo en el fondo. ¿Para quién inviertes? ¿Para la carne o para el espíritu? Vamos a Gálatas también, y ahora más hacia la derecha. Gálatas, capítulo 6. Pásate Romano y sigues hacia la derecha. Está Romanos, está Primera y Segunda de Corintios y luego está Gálatas. Capítulo 6, versículos 7 al 9. Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 9. ¿Lo tenemos ya? ¿Sí? Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Aquí está, un complemento a lo que nos está diciendo Pablo en Romanos. O sea, si nos ocupamos de la carne, acá Pablo lo pone como una siembra, ¿no? O sea, si yo estoy haciendo cosas para la carne todo el tiempo, ¿qué voy a cosechar? Acá dice Pablo, es más fuerte, dice, va a cegar corrupción. Te vas a corromper. Pero si siembras para el Espíritu, vas a cegar vida eterna, obvio. ¿Te fijas? En Romanos dice ocuparse y en Gálatas dice sembrar. ¿En quién me estoy ocupando? ¿Para quién estoy sembrando? El ocuparse del Espíritu es una inversión de vida. El ocuparse de las cosas del Señor es una inversión de vida. El orar, el leer la Escritura, el involucrarte, el congregarse, es una inversión de tiempo, no es una pérdida de tiempo. Hay gente que lo ve como una pérdida de tiempo, cuando en realidad es una inversión de tiempo para mi vida. El ir a un retiro, el estar en un seminario, el involucrarse y decir yo quiero conocer más al Señor, eso es inversión para vida. No es una pérdida de tiempo. Pérdida de tiempo cuando yo estoy dedicando mi vida a las cosas de la carne. A las cosas de la carne. Finalmente, ¿quién va a ganar esa lucha, carne o espíritu, si yo estoy solo alimentando a uno y no al otro? Si yo tuviera dos perros, dos mascotas, y a uno le alimento, le doy todo el alimento, y al otro no le doy alimento, lo dejo ahí. ¿Ya? ¿Quién va a ser más poderoso? ¿Quién va a ser más potente? ¿Quién va a ser más grande? ¿Y quién va a ser capaz hasta devorar al otro perro? El que está mejor alimentado. Eso pasa con la carne y espíritu. Si la carne está mejor alimentada y tú te ocupas más tiempo en la carne va a terminar por arrinconar en un rincón muy insignificante al Espíritu Santo en tu vida. Arrinconarlo y arrinconarlo, hasta que finalmente su voz se va a hacer totalmente insensible al Señor. Tu oído se va a hacer totalmente insensible a la voz del Espíritu Santo en tu vida. Y va a ser insensible, vas a ser un hombre, una mujer sensual, que solo vas a oír la voz de la carne y no la del Espíritu. El ocuparse el Espíritu es una inversión para vida, pero si te ocupas en la carne, terminarás por perecer como esas cosas perecen.
El hombre que estaba acumulando esas cosas en el granero, esas cosas iban a perecer. No iba a ser para toda la vida. Se acumulan riquezas, esas cosas van a perecer. Tu vida cosechará lo que tú siembras. Tú vas a obtener lo que sembraste. Si a tus hijos les estás entregando la palabra de Dios y tu ejemplo de vida, entonces tu hijo va a cosechar eso. Un fruto en su vida. Si lo estás ayudando a ser egocéntrico y a decir que él es lo más importante y poco menos tú puedes y vamos y dale, tú lo estás llevando a creerse a sí mismo y a ser egocéntrico. Pero si ya lo estás haciendo ver que su debilidad la puede llevar a Cristo, le estás enseñando para la vida. Dios no puede ser burlado, dice Gálatas. O sea, no nos podemos engañar. Si seguimos y sembramos nuestra vida para las cosas de la carne, voy a cosechar eso. No hay otra lógica, ¿no? El que siembra papas va a cosechar papas. No va a cosechar otra cosa que no sea papas. El que siembra para la carne va a cosechar de la carne corrupción. Imposible cosechar otra cosa. Y asimismo, si sembramos para el Espíritu, vamos a cosechar vida eterna. El Espíritu Santo, entonces, hermanos, hará que des fruto en tu vida cristiana si te ocupas de las cosas del Espíritu. ¿Entiendes? Él va a dar fruto en tu vida, pero si tú te ocupas en esas cosas. No va a dar el fruto así porque sí. Si no llega el fruto a tu vida, entonces porque no has estado ocupándote de las cosas del Espíritu. Mira, vamos a Colosenses, capítulo 3, verso 1 al 3. Colosenses, más hacia la derecha. Colosenses, capítulo 3, versículo 1 al 3. Colosenses capítulo 3, versos 1 al 3. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Si pues habéis resucitado con Cristo, mire lo que dice, si pues, si es que tú habéis resucitado con Cristo, si es que tienes una nueva vida, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo Jesús, o con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Poned la mira en las cosas de arriba. ¿Sabes? No es posible vivir para las dos cosas. No es posible vivir para las dos cosas. Pablo nos dice claramente acá en Romanos y nos insta a vivir en el Espíritu. Nos insta a elegir para quién vamos a vivir. Nos dice, el ocuparse en la carne es muerte, pero el ocuparse en el Espíritu es vida y paz. Pablo nos está instando a elegir cómo vamos a vivir. No es posible vivir en las dos cosas. ¿Sabes? Esto es más que recibir a Cristo en tu vida. Es más que recibir a Cristo en tu vida. Es decidir vivir para Él y ser guiado por Él. Es mucho más que decir, ya yo recibo a Cristo en mi vida. Tiene que ver con decidir para quién vas a vivir ahora. Si vas a vivir para Él, para Cristo, y vas a ser guiado por Él, o vas a vivir tu propia vida y finalmente no vas a ser guiado por Él. Con las consecuencias que van a traer esa vida. Pero hermanos, tenemos el Espíritu, o sea, no hay condenación ahora, estamos en Cristo Jesús. Y ahora Él ha puesto su Espíritu en nosotros. Y entonces ahora es importante que nosotros vivamos para Dios. Podemos hacerlo en el Espíritu. Ahora tenemos la oportunidad de ocuparnos en cosas distintas, de ocuparnos en el Espíritu. Es una bendición que el Espíritu Santo muere en nuestra vida. Y ahora es una bendición poder
disfrutar del fruto, del trabajo y la obra, no mía, la obra de Dios en mi vida y ver cómo florece mi vida. Ver cosas que Dios ha hecho. Y notar esa experiencia. Notar eso que Dios está haciendo en mi vida. Que antes me gustaban ciertas cosas, que antes hacía con agrado algo, que ahora no, el Señor permitió y está trabajando y está permitiendo que eso no siga así, no continúe así. La obra de Cristo en mi vida. Tenemos la oportunidad de ver cómo Dios trabaja en nosotros, pero hay que ocuparse de la carne, del Espíritu. Si yo me ocupo de la carne y descuido el Espíritu, entonces no va a tener poder en su vida, en tu vida, para vencer el pecado, para vencer tus luchas. Tienes que ir al que tiene ese poder, estar en Cristo Jesús. Y el que está en Cristo Jesús no anda en los deseos de la carne. El que está en Cristo Jesús anda en los deseos del Espíritu. Anda en el Espíritu, no en los deseos de la carne. Ese es el que está en Cristo Jesús. Eso quiero igual que quede bien claro. Esas personas no hay condenación. Ninguna condenación. Nadie los puede condenar. Nada ni nadie. Entonces, hermanos, para ir concluyendo, en Cristo somos libres del pecado, en Cristo somos libres de la ley, en Cristo podemos vivir para Dios, ya que puso su Espíritu Santo en nosotros y daremos fruto. Sin embargo, tú decides a quién vas a alimentar, en quién vas a ocupar tu tiempo. El Espíritu Santo ya está. Ya Dios puso el Espíritu Santo en tu corazón. Ahora tú decides qué lugar le das. Si no le das el lugar prominente en tu vida, vas a terminar como alguien carnal y bajo y sometido otra vez bajo la esclavitud. Pero si estoy en Cristo, ninguna condenación hay. Si andas conforme al Espíritu y no conforme a la carne, vas a encontrar la libertad verdadera en tu vida, de servir a Dios en el Espíritu, no por medio de una norma. Cuando pases esos tiempos con el Señor, cuando vivas para el Señor, cuando realmente alimentes el Espíritu, con la palabra, con la oración, cuando decidas invertir tiempo en esas cosas, en las cosas de Dios, en las cosas espirituales, vas a ver cómo el fruto va apareciendo en tu vida. Porque no podemos pedirle peras al horno, dice el dicho chileno. No podemos pedirle peras al horno. Yo no puedo dar fruto si Cristo no está en mi vida. Y yo no puedo dar fruto si estoy ocupándome y alimentando la carne. Tengo que alimentar y ocuparme del Espíritu. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu amor. Y Señor, gracias por traernos una vez más acá, Señor.